Hola, buenos días. Estamos aquí como parte de la clase de diseño experimental o estancia de investigación que están llevando los alumnos de la ENES Juriquilla. Te agradecemos que hayas aceptado participar en esta entrevista, Mari Carmen. Te voy a Encantada. hacer algunas preguntas con respecto a la ciencia y el papel de la ciencia en la historia de la humanidad, digamos, por tus antecedentes académicos. Entonces, si nos pudieras platicar brevemente sobre ti, qué estudiaste, a qué te dedicas. Claro, muchas gracias primero que nada a la doctora Giordano por su invitación a esta clase. Yo soy Mari Carmen Barrios, cursé mi licenciatura en la Universidad de Stanford, en California. Me gradué con una licenciatura en Relaciones Internacionales y en Historia de la Ciencia. Me especialicé en el área de historia de la química en el siglo XVIII, una época que se le llama la Revolución Química. Y me especialicé particularmente en una figura que se llama Antoine Laurent de Lavoisier y en su esposa, Anne-Marie Pierrette Pauls de Lavoisier. Después de cursar esa licenciatura, trabajé en lo que se llama interpretación de museos. Trabajé en, disculpa, hubo una mosca. Me especialicé en interpretación de arte en museos en la Universidad de Stanford, en su museo que se llama el Iris B. and Gerald Cantor Center for Visual Arts. También trabajé en el Isabella Stewart Gardner Museum y finalmente en el Museum of Fine Arts Houston. Ahora curso mi doctorado en la Universidad de Pittsburgh en Historia de la Fotografía e Historia de la Tecnología. Y estoy escribiendo una tesis sobre patentes en la historia de la fotografía y su importancia para la estética fotográfica. Una interesante combinación entre lo estético y lo práctico, ¿no? Las herramientas que nosotros usamos en la ciencia también son muy importantes para el avance de la ciencia y se ve que también para producir arte la tecnología es importante. Pero hoy quisiera platicar contigo más sobre la ciencia en sí. Y a mí me gustaría conocer tu opinión acerca de qué es la ciencia desde el punto de vista de la historia de la ciencia. Claro, primero voy a decir que la historia de la ciencia es un área de conocimiento como cualquier otra. Eso quiere decir que el área de conocimiento misma tiene una historia. No es muy vieja. La historia de la ciencia es un área de conocimiento bastante joven que se desarrolla más que nada en el siglo XX. Eso quiere decir que el ámbito mismo del siglo XX, que está regido más que nada por las guerras mundiales y luego por la Guerra Fría, influye en la manera en la que esa historia se ha ido desarrollando y el tipo de historias que le interesan contar a esa historia, a ese área de conocimiento. Primero que, más que nada. Eso siempre es importante para los humanistas y los historiadores plantear. Porque una cosa que nos hace muy diferentes a la gente que estudia humanidades, a aquellos que estudian ciencias, es que en las humanidades creemos un poco menos en la objetividad. Y eso es muy importante que estipulemos ahorita al principio de nuestra conversación. Más precisamente, para comenzar a dar una respuesta a tu pregunta, ¿qué es la ciencia del punto de vista de la historia? Pues la ciencia es una actividad humana, primero, más que nada, que se da después de que se formen una serie de requisitos sociales.
Bueno, humanos. El primer requisito, como acabo de decir, es que haya una sociedad. Es importante primero que haya una sociedad humana, que se hayan que se hayan desarrollado una serie de normas humanas en términos de relaciones entre personas, y que se haya creado una estructura social. Eh, la ciencia como tal es es una manera de llegar a un conocimiento acerca del mundo natural que nos rodea a los humanos. Eso es probablemente la manera más global que podría yo hablar de la ciencia. Ok. Quiere decir que siempre ha habido maneras en las que los humanos llegan a conocer su entorno natural. La ciencia no es la única manera de conocerlo. Más la ciencia, del punto de vista histórico que ahora conocemos, la ciencia, como ustedes en este curso la están llegando a conocer, es una creación de, más que nada, que comienza en el siglo XVII, especialmente en Inglaterra. Y se da porque existe ya esta sociedad estipulada y estructurada que comienza a pensar que debería de haber una manera de catalogar y pensar en la ciencia de una manera muy concreta, que quizás ellos pensaban que no existía. Pero claro, como decíamos, siempre ha habido maneras en que el humano ha conocido su entorno y ha conocido el mundo natural que está a nuestro alrededor. Es simplemente que la ciencia específica, y la ciencia, la química, la física, la psicología, la biología, la zoología, todo eso viene de un punto de vista muy particular que se desarrolla más que nada en el siglo XVII en Inglaterra. Ujú. Y hoy podemos pensar que, como conclusión de lo que dices, podemos pensar que esta ciencia es ahora universal, es decir, este patrón o este esquema conceptual que se desarrolló en la Inglaterra del siglo XVII, XVIII, es lo que ahora conocemos como la ciencia y la que compartimos entre todos los países del mundo. Es decir, estés en el oriente o estés en el occidente, seguimos o utilizamos ese mismo patrón. Las revistas publican artículos de todos lados del mundo. Los que participan en la actividad científica pueden ser de cualquier nacionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que este es el patrón, podríamos decir, universal actualmente de esta actividad. ¿Sí estarías de acuerdo? Yo diría que más que un patrón le llamaría yo una estructura. Estructura es una palabra que nos gusta mucho a los humanistas y viene de Michel Foucault, que fue un filósofo muy importante francés de mediados y la segunda parte del siglo XX. No necesariamente es historiador, de hecho a a muchos historiadores les gusta burlarse de Foucault diciendo que es el teórico sin historia, porque no pasaba mucho tiempo en archivos ni nada, pero tenía ideas muy interesantes acerca de la sociedad. Entonces, la idea que tomaría, más que un patrón, lo llamaría una estructura. Por estructura me refiero a instituciones, me refiero a normas, me refiero a leyes, incluso, que dictan y conforman cómo se va a llegar a el conocimiento, ¿no? Conocimiento, como decíamos, del mundo natural siempre ha existido. Y especialmente en México sería poco responsable decir que no había un conocimiento del mundo natural antes de que las Américas se convirtieran en parte del globo, ¿no? Con el descubrimiento supuesto de finales del siglo XV.
Lo que pasa es que ese conocimiento del mundo natural no sigue las mismas estructuras, las mismas, no se conforma por instituciones necesariamente, no sigue las mismas normas, no tiene las mismas reglas o leyes que conforman la estructura que ahora existe para la ciencia formal, Mm, como ese es el término que le voy a dar, para las personas que, como dices tú, participan en la ciencia que se publica, que se distribuye, que se cita en el mundo en el siglo XXI. muchas gracias. Em, Aquí en la clase tenemos un grupo de jóvenes que son tecnólogos. Ellos Ujú. van a hacer la licenciatura en tecnología. Y creo que uno de los puntos que siempre se discute es qué es la tecnología y se puede o no distinguir de la ciencia. Claro, esa es una pregunta muy interesante y otra vez voy a hacer referencia a lo que dije al principio, que es que la historia de la ciencia es muy joven y cuando empezó la historia de la ciencia como ámbito de conocimiento, se conformó tanto por historia de la ciencia, por historia de la tecnología. Y el pensamiento, digamos, que surge de ahí es que claro que la tecnología es parte de la ciencia, pero en el poco tiempo que se lleva desarrollando y madurando el ámbito de la historia de la ciencia, eh, ha dado lugar a que haya, de hecho, un área distinta de conocimiento que ahora se le llama historia de la tecnología. Mm, La historia de la tecnología sugiere que no necesariamente la historia de la tecnología está condicionada por la historia de la ciencia. mm, Y yo me considero parte de ese ámbito de conocimiento hoy en día, que hay desarrollos tecnológicos que no necesariamente requieren el desarrollo de la ciencia, como lo hemos venido explicando ahorita, que tiene lugar en un ámbito social muy específico del siglo XVII, que luego crece, se globaliza, que tiene instituciones, que tiene normas, que tiene publicaciones globales, todo aquello. La tecnología no necesariamente requiere de ese ámbito, necesariamente. ¿Y cómo lo sabemos? Pues si regresamos a la palabra tecnología. ¿Qué quiere exactamente decir tecnología? ¿Cómo la definimos? Pues ese es un problema muy grave. A los humanistas siempre tenemos problemas muy graves en tratar de definir nuestros conceptos. La tecnología podríamos comenzar a decir que empieza cuando una persona usa una herramienta. La tecnología son herramientas. ujú, Entonces, si uno pensara de esa manera, pues claro que la historia de la tecnología comienza mucho antes que la historia de la ujú, ciencia, ¿no? Al fin y al cabo, Homo habilis viene antes que Homo sapiens, ujú, o da lugar a Homo sapiens. Entonces, la cuestión de que si es necesaria, si necesariamente la ciencia da lugar a la tecnología o si están íntricamente relacionadas, pues es justamente una pregunta que está muy disputada en este momento. No necesariamente mm, muy disputada, pero está en disputa en este momento. Porque se han ido desarrollando, han ido madurando las áreas de conocimiento que se dedican a estudiar a la ciencia y a la tecnología, mm, de formas históricas y de formas humanistas. Entonces, desde mi punto de vista, pero es un punto de vista personal, personal. yo diría que la historia de la tecnología no necesariamente está ligada intrínsecamente a la historia de la ciencia. ¿Y por qué? Porque cuando uno se pone a ver la historia del arte, por ejemplo, hay muchos desarrollos tecnológicos que vienen de crear arte. Por ejemplo, un caso muy famoso que todos conocemos es a Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci, no tenemos, no hay documentos que describan exactamente, bueno, no hay documentos, diagramas de acerca de lo que yo les voy a platicar ahorita, pero hay muchos documentos que hablan acerca de lo que les voy a hablar. Entonces, en general, los historiadores asumimos que la historia que voy a contar es verdadera, porque muchos diferentes documentos la corroboran. Y eso es que Leonardo da Vinci trabajaba para el rey de Francia y hacía todo tipo de cosas. Era como su entretenimiento. Entonces creaba todo tipo de cosas entretenidas. Y una de las cosas que creó fue un robot. Creó un robot que era un león que es el símbolo de los reyes en Europa en general, que caminaba, se levantaba sobre sus piernas traseras, abría su pecho y sacaba de su pecho un ramo de flores de lis, que son los símbolos de la familia real francesa, y se las entregaba al rey. Eso requería un conocimiento muy, muy sofisticado acerca de mecánica, acerca de física, eh, incluso acerca de química. Pero ninguna de esas áreas de conocimiento se habían desarrollado para este punto. Él pudo crear este robot porque tenía conocimientos acerca de cómo poder conformarlo. Ujú. No necesariamente había explicaciones acerca de los fenómenos a los cuales él estaba dando lugar. Ujú. Entonces, probablemente las explicaciones de esa época son muy, acerca de esta obra, son muy poco, pues, interesantes para nosotros, ¿no? Porque no nos dicen exactamente qué es lo que está sucediendo con el robot, nos lo describen y dicen qué cosa más increíble, muy interesante, había trabajado con relojeros para desarrollar toda la mecánica del robot, pero no nos da explicaciones técnicas. Eso quiere decir que hoy en día, como hemos desarrollado la ciencia, hemos podido, dentro de ese esquema, dentro de esa estructura científica, podemos dar descripciones de la tecnología muy específicas y muy llenas, muy enteras, Completas. muy Ujú. completas es la palabra correcta, muchas gracias. Muy completas, que no son posibles cuando no necesariamente existe la ciencia que le da una estructura al conocimiento técnico. Pero eso no quiere decir que el conocimiento técnico requiera esas explicaciones para poderse dar, para poder dar lugar a fenómenos técnicos. Exacto. León hacía lo que tenía que hacer, realmente por cuestiones de índole práctico, ¿no? Sin saber bien a bien por qué funcionaba como funcionaba, ¿no? Uno no necesariamente tiene que entender acerca Sí. de las leyes de Newton, aunque nos ayudan mucho las leyes de Newton para comprender la mecánica y las fuerzas de los, ¿cómo se llama? No mecánica, pero fuerzas de los, de actores físicos, eh, pero no necesariamente son requisito Cierto. Ujú. para conocimiento técnico. Ujú. Eso ha dado lugar hoy en día a que haya teorías acerca de lo que es el conocimiento. Hay conocimiento teórico y hay conocimiento corporal. Entonces hay mucha gente que habla acerca de la tecnología viniendo de un conocimiento corporal. Eso quiere decir que en tu cuerpo, en tus manos, en tus dedos, sabes cómo van a reaccionar ciertos materiales, sabes cómo van a reaccionar ciertas cosas cuando las pones, cuando tratas de construir algo basándote en ellas. Pero no necesariamente requiere de un concepto Ujú. acerca de cómo funciona la física o cómo funciona el material mismo a nivel nano Micro, o a sí. nivel micro o lo que sea. Mm. Otra pregunta que tengo. Ujú. Entonces, esto quedó claro, ¿no? O sea, la tecnología es un ámbito relacionado con la ciencia, eh, que puede ser utilizado por la ciencia
¿no? Puede ser construido y que la ciencia depende de esa tecnología. O sea, sin el telescopio, pues Galileo no sería quien es, ¿no? Entonces, es necesaria la tecnología para el avance de la ciencia, pero no exclusivamente, ¿no? Hay cosas hay conceptos y hay conocimientos que se pueden desarrollar sin necesariamente contar con la tecnología. O sea, estoy pensando en la física teórica, por ejemplo, ¿no? Que es justamente teórica. Y no hasta que alguien, ahorita acabamos de ver el premio Nobel de los hoyos negros, ¿no? Que los agujeros negros, que los jóvenes también están leyendo un libro al respecto, y ahora le acaban de dar el premio Nobel a la persona teórica que desarrolló la teoría junto con Hawking, ¿no? De los hoyos negros y los que hicieron la observación. Observaciones que en todas las descripciones de este premio Nobel dicen son muy técnicas. O sea, es el haber logrado ver lo que esta otra persona describió desde el punto de vista matemático o formal, lo ven gracias a la tecnología y a la técnica, ¿no? Entonces, digamos que están ligadas, pero no son necesarias estrictamente una para la otra, diría yo, ¿no? Porque nos podríamos quedar en el plano teórico, ¿no? O en el caso de las ciencias formales, pues no necesariamente se comprueba eso de una manera experimental o tangible, ¿no? Otra pregunta que tenía, y no quiero tomar tampoco tanto de tu tiempo, son, ¿cómo concibes en términos generales la historia de la ciencia? ¿Como un evento continuo realmente o como eventos discontinuos? Es decir, pequeñas, digamos, llamaradas de petate aquí y allá, que después nosotros de una manera relativamente artificial unimos uno con otro o utilizamos pues lo que se sabía de antes para responder algo ahora, pero no necesariamente de una forma ordenada ni lineal, sino más bien un poco azarosa, ¿no? Claro, dicen que no es cierto lo que dijo, que Newton dijo que él se había parado en los hombros de gigantes para poder ver más allá, no sé si es... No, eso sí lo dice, eso ¿Sí sí lo lo dice. dice? Sí. Entonces, en fin, uno se para pues en los hombros de los que ya vinieron antes para ver más lejos. Pero qué tan continuo es el proceso? O más bien podemos hablar de eventos discontinuos. Esa es una pregunta muy filosófica. Eh, a lo que usted hace referencia es a un problema filosófico de cómo concebir del tiempo humano. Eh, Toda actividad humana es parte del tiempo humano. Y conforme han pasado las épocas de la historia de la humanidad, la gente, las sociedades han ido cambiando la manera en la que piensan acerca del tiempo. De hecho, no todas las sociedades tienen el mismo concepto acerca del tiempo. En el occidente tenemos este concepto de tiempo como una cuestión lineal, que viene de más que nada acerca de pensamientos y conceptos de la ilustración. En otros países, en otras áreas, por ejemplo, en el Oriente, especialmente en áreas donde el conocimiento y el pensamiento budista tiene una historia muy larga, el tiempo se piensa más bien como un concepto cíclico. Entonces, es difícil decir, pues, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos todos los historiadores de la ciencia acerca de cómo se da lugar el cambio en la ciencia? Porque eso es hacer énfasis en el paso del tiempo y tratar de dar una explicación acerca del paso del tiempo y qué es el tiempo, ¿no? Entonces es una cuestión bastante filosófica. Para lidiar con esta pregunta y con esta cuestión filosófica acerca de qué es el tiempo, se han desarrollado varias distintas teorías. Las dos más famosas, la primera es de Karl Popper, y Popper dice que la ciencia crece por medio de pequeñas
de pequeños incrementos, que cada persona que se dedica a la ciencia da un pequeño incremento y que eso va desarrollando, va creciendo y creciendo y creciendo, y que por ende hay un cambio lineal, incremental, que continúa para siempre, ¿no? En la ciencia. Bueno, continúa sin fin. eh, ese punto de vista cambió en los 60s, cuando una persona muy importante llamada Thomas Kuhn, que es un filósofo de física, se le ocurrió la idea de los paradigmas. Él dijo que en realidad no es cierto, no era eso, que la ciencia se iba creando incrementalmente, que más bien lo que sucedía es que había momentos en los que había una teoría o una tesis en la que la mayoría de la gente creía, la mayoría de los científicos creían y podían explicar el mundo natural alrededor de esa idea o de ese concepto clave, y que luego se ponía ese concepto clave en juicio, y que de alguna manera ese concepto clave dejaba de ser relevante, dejaba de poder explicar el mundo natural, y por ende había un corte de tiempo y se creaba un nuevo paradigma alrededor de un nuevo concepto clave, que daba explicaciones acerca del mundo natural. Y luego, otra vez, ese concepto clave se pone en juicio porque no puede dar explicación del mundo natural en un nuevo contexto, y otra vez hay un corte y otra vez se vuelve a crear un paradigma. Hay ejemplos en ambos campos que yo creo son relevantes y que yo creo son buenos. Por ende, mi respuesta es muy poco, yo creo, yo creo que te va a satisfacer poco, o satisface poco a los científicos a quienes les gustan como las respuestas muy claras. Y eso es que hay de todo. El cambio en la ciencia, dependiendo especialmente del ámbito que se ha vuelto tan especializado en esta era, puede darse de ambas maneras. No hay una, yo creo, que describa a toda la ciencia en su totalidad, porque la ciencia ha ido cambiando y se ha ido especializando. Y mientras antes había tal cosa como una ciencia, existía la Real Academia de Ciencia, en la que podían todos los científicos sentarse y hablar. Hoy en día hay muchas ciencias fragmentadas que están basadas en conocimientos técnicos muy específicos que no necesariamente se comparten, más allá de un ámbito muy específico. Entonces yo diría que los cambios en la ciencia yo diría que hay solo dos ahorita teorías acerca del cambio de la ciencia que en general a aquellos que nos dedicamos a estudiar la ciencia nos parecen relevantes y astutos. Y yo creo que nos hacen falta un poco más teorías acerca de esta cuestión para poderla explicar con más definitividad. Sí, sobre todo pensando, como tú decías al principio, que la historia de la ciencia es una disciplina joven. Sí. Entonces necesita, o sea, estudiar durante más tiempo, pues, a su objeto de estudio, que es la ciencia misma, para resolver y ver, entender cuáles son los cambios. Y claro, o sea, hablando de cómo la ciencia es fragmentada y es súper especializada hoy en día, no hay manera de que un psicólogo entienda perfectamente lo que un físico dice o un biólogo molecular entienda a un especialista en materiales, ¿no? Y al mismo tiempo, un historiador de la ciencia es igual, no puede conocer a alto detalle todas estas áreas distintas. Sí, y pensando en las escalas, ¿no? Los geólogos, aquí en la ENES tenemos los de Ciencias de la Tierra que estudian procesos que duraron miles de años, ¿no? Y eso es muy diferente a alguien que está estudiando cómo se desarrolla una mosca, ¿no? O sea, cómo se producen las alas, por ejemplo, o en la mosca, o a partir de qué gen. Bueno, para finalizar, quería yo preguntarte sobre algún científico
algún personaje científico o pues sí, que sea o central en la historia de la ciencia o que sea un personaje particular que a ti te llame la atención. O sea, yo entiendo que no es, lo hemos platicado ya antes, que la ciencia no es un proceso lineal y en la clase lo hemos discutido ya con el doctor Domingo Martínez, que les habló hay un neurocientífico que se apellida Shepard, que nos dice que muchos de los descubrimientos tienen que ver con la genialidad de la persona, pues con el descubridor, más allá, ¿no? O sea, hay un elemento personal que es importante. No necesariamente con eso quiero decir que la ciencia haya avanzado simplemente por la existencia de estos personajes magníficos, ¿no? Seguramente, y como les estoy diciendo, ya habíamos dicho que sí es importante el personaje, pero no es lo único, ¿no? Porque estas personas, si es un tema que se dice de manera repetida, la ciencia no ocurre en el vacío. Es decir, todos estamos participando y creo que varios de los premios Nobel de ahora lo reconocen, ¿no? Dicen, mi trabajo o esto que logré yo hacer, no lo hice yo, lo hice en un contexto que me permitió, ¿no? Teniendo todas esas consideraciones, de todas maneras, te pregunto si hay algún personaje especial en la ciencia que te haya llamado la atención. Pues te agradezco mucho la pregunta y sí voy a dar un poco de contexto antes de dar una respuesta. Y la primera es esta cuestión de la biografía como método histórico. La biografía como método histórico es muy vieja. La mayoría, lo que hoy en día se le llama historia positivista, eso quiere decir historia que cree en el progreso y cree en la linealidad, no sé si es una palabra, está basada en estas biografías. Y eso tiene que ver con genealogías y biografías de reyes. Antes, la manera en la que se contaba la historia era por medio de estas, de estas generaciones y de estos personalidades que tenían el poder absoluto en un país o en un ámbito geográfico específico, y se contaba la historia por medio del cambio entre estas personalidades. Entonces eso se le llama una genealogía. La biografía es parte de la genealogía, que es parte de lo que hoy en día llamamos una perspectiva positivista, que cree en el progreso, que cree en la linealidad de las cosas. Y como tú bien dices, esa es una manera de contar la historia que hoy en día, especialmente en la ciencia, nos parece pues un poco anticuada, ¿no? Que los personajes en sí son como bien lo dijiste, son producto de su entorno. Entonces, a mí esta cuestión de la genialidad de la persona, pues no creo mucho en ella. Yo lo que creo, o lo que especialmente los humanistas en lo que creemos, es la agencia de una persona. Eso quiere decir, ¿agencia qué quiere decir? Eso quiere decir la capacidad de tomar decisiones independientes. Una persona en general no tiene muy pocas oportunidades de tomar decisiones independientes. Hay cuestiones de clase, hay cuestiones de género, hay cuestiones geográficas mismas que crean obstáculos para que una persona pueda tomar decisiones totalmente independientes. Entonces, yo no creo tanto en la genialidad de una persona, más bien lo que creo es en la agencia de una persona. Y eso da lugar a que puedan hacer descubrimientos, digamos. Pero en realidad, la palabra muy importante que voy a introducir, aparte de agencia, es la noción del Zeitgeist, ¿no? Esta palabra alemana quiere decir que hay algo en el aire, hay algo en el entorno que representa un momento histórico. Entonces, ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos podríamos decir que hay un Zeitgeist progresista, iconoclasta, ¿no? Que quiere decir que hay un momento. No necesariamente hay una persona que es iconoclasta, pero hay un momento histórico que se está horneando, digamos, que está llevando a que haya muchas diferentes instancias
de perspectivas que son parecidas. Entonces, sí, hablar de que hay una genialidad de una persona, no sé, yo creo que hay un zeitgeist y luego hay agencia en la gente. Y hay personas que tienen más agencia que otras. En términos de responderte pregunta, hay una persona en la historia que tenía en su momento, uno pensaría, muy poca agencia. Y a pesar de eso, cambió fundamentalmente la manera en que se perciben o se conciben varios aspectos científicos hoy en día. Y esa persona es Marie Curie. Marie Curie fue una mujer polaca, venía de una clase alta, pero una mujer en una época en la que las mujeres simplemente no entraban al laboratorio, no entraban. Y ella decidió que se quería ir a Francia, porque en Francia era donde ella pensaba que había oportunidades para que ella pudiera hacer un descubrimiento, o no solamente un descubrimiento, pero a ella siempre le interesó un descubrimiento, la verdad. Una mujer increíblemente tenaz. Llegó a Francia, pudo ser aceptada en base a sus investigaciones que eran muy, muy particulares y muy avanzadas. Y en su posición pudo reconformar la manera en la que la gente piensa del átomo, o la manera en la que la gente en ese momento pensaba en el átomo. Y pensaba en la tabla periódica y en lo que querían decir sí, las cualidades del átomo y las fuerzas, energías y todo eso. Ella cambió fundamentalmente muchas cosas. Hablando de paradigmas, de cambio de paradigmas, ella cambió un paradigma en su momento. Y uno pensaría, muy poca agencia en su momento. Ella fue durante mucho tiempo una de las únicas mujeres en ganarse un premio Nobel en la física. Y de hecho, hasta este día es la única científica que se ha ganado tanto un premio Nobel en física como en química. No solo eso, sino tuvo hijas. Tuvo hijas y tuvo una familia, las crió y una de sus hijas también se convirtió en científica. Entonces es una persona que no solamente cambió las oportunidades para las mujeres en la ciencia, pero cambió la ciencia misma en la que ella se estaba desarrollando. Entonces, para mí ella es una persona que vale muchísimo la pena estudiar. Pues muchísimas gracias por esta lección de historia de la ciencia y sobre todo por ponernos en el contexto de lo que significa ser científico, que a veces los científicos pueden pensar que son la neta del planeta y en realidad es otra actividad humana con sus limitaciones y sus potencialidades, que son muchas, ¿no? Ha cambiado la forma en la que vivimos, en la que vemos el mundo, las posibilidades de sobrevivencia, ¿no? Pero no existe de manera aislada, sin política, ¿no? Sin una forma de vivir en conjunto, no podría haber ciencia y la ciencia no puede avanzar. En la clase les presenté un video sobre el desarrollo de la bomba atómica. Ahí creo que es un ejemplo, lo escogí yo porque es un ejemplo de la relación íntima que hay entre la política, la ciencia, ¿no? Y digamos la historia del ser humano, la historia particular de un momento, ¿no? Sí, sí. Y la ética, que es desde el punto de vista del cual yo les hablaba. Entonces la ciencia no se da en el vacío, pues. Y es maravillosa esta historia de Marie Curie, que a veces nos parece trillada, ¿no? Y porque la hemos oído muchas veces no reconocemos el valor y lo particular de esta persona, que supo capturar o supo, pues sí, conocer bien lo que se sabía en ese momento y avanzarlo, ¿no? O sea, hizo uso seguramente de lo que había, como decías tú, ¿no? De lo que está presente para poder avanzar, pero que tuvo esa capacidad, ¿no? No solo eso, pero una de las cuestiones muy interesantes acerca de Marie Curie es que ella hacía labor física muy, muy, pues muy difícil para tratar de
no se llama, hay una palabra específica que estoy olvidando, que es básicamente llegar a una cantidad mínima de polonio. Y, eh, realmente a veces olvidamos eso, que ella, o sea, que era una labor física, o sea, ella estaba deshaciendo roca, básicamente, que le traían de un lugar y ella estaba convencida de que ella podía sacar este nuevo alimento. Entonces, o sea, sí, no era solamente llenar Vasos de precipitado. no, no, nada así, nada, era una labor muy física y que le costó la vida, le costó la vida. De hecho, Claro. muchos de sus cuadernos todavía son, ay, ¿cómo se dice? Que están, Radian. Todavía tienen radiación, emiten radiación. todavía emiten radiación. Entonces, en los archivos hay cajas especiales de metal con todo tipo de protecciones en los que se mantienen esos cuadernos, porque son tan radioactivos. Radiactivos. ¿Sí? Entonces, hasta digitalizarlos es un proceso muy, muy difícil. Complicado. Claro. Pero en fin, yo si quisiera dejarles 3 palabras, serían estructura, que es muy importante pensar en ella, agencia y zeitgeist, para pensar acerca de la ciencia, como has dicho tú, que no existe fuera de la sociedad, de hecho es parte de la sociedad. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, mucha suerte con el doctorado y espero que podamos otra vez reunirnos. Gracias, Mari Carmen. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.